ustedes. Gracias también por la oportunidad que se me ha brindado poder compartir con los docentes de la ODEC Ayacucho, ¿verdad? No sé si hay maestros de otras ODECs, pero por lo menos sé que son de la ODEC de Ayacucho. Bien, gracias a la invitación de su director, maestro Walter, a su equipo de coordinadores. La verdad, ha sido bastante complicado poder sacar el tiempo, ¿no? Para poder estar, porque sinceramente, pues es una alegría poder estar con ustedes, se me cruzaban muchas actividades, pero lo importante, bueno, es que Dios siempre, pues, acomoda los tiempos, ¿no? Para que podamos servirle de la mejor manera. Bien, así que creo que algunos me conocen ya por algunos cursos, y otros a lo mejor por primera vez pueden verme, ¿bien? Vamos a ver si nos pueden ir con los audios para... Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar ya esta capacitación que vamos a ir teniendo sobre, creo que ya me ingresé cuando ya habían iniciado, pero vamos a trabajar el tema pues de introducción a la Sagrada Escritura y luego pues, también vamos a trabajar el tema de lo que son libros históricos. Es decir, vamos a tener un acercamiento a la Sagrada Escritura, ¿bien? Pero lo vamos a hacer desde un enfoque pedagógico, ¿bien? Que nos sirva para poder aplicarlo en el aula, porque a veces podemos correr el riesgo de poder tener mucha doctrina, mucho conocimiento de Sagrada Escritura en este caso, pero ¿cómo llevarlo a los estudiantes? Porque los estudiantes no son docentes, no son teólogos, no son biblistas. Entonces ahí está, diríamos, nuestra labor como docentes. ¿Cómo aterrizar este contenido doctrinal y cómo saber coger aspectos que van a responder a sus necesidades, que van a ser importantes para ellos, que les va a poder aplicar a su vida y trabajar con ellos? Entonces, esa es nuestra labor. Y eso es lo que voy a intentar, queridos maestros, ayudarles a todos ustedes en este. Tengo conocimiento que varios son de la especialidad, es decir, ya conocen la parte doctrinal, parte pedagógica, otros son maestros que son de otras áreas, pero Dios ha permitido que este año estén dando religión, a lo mejor otros llevan dando religión. En fin, tenemos un panorama pues bastante amplio, entonces los que ya tienen más conocimiento, paciencia con los nuevos, bien, porque a mí siempre me gusta partir desde cero. Nunca durante ya varios años de capacitación que venimos trabajando, ya entendí que no hay que dar por hecho las cosas. A veces las cosas más sencillas no hay que darlas por hecho y es mejor partir siempre desde lo básico, desde cero. Bien, porque nos puede recordar a los ya más antiguos y veteranos y para los nuevos, pues nos forma, ¿no? Vamos adquiriendo nuevos conocimientos para luego eso convertirlo en cómo trabajar y desarrollar competencias con nuestros estudiantes. Muy bien, a ver, quiero primero proyectar, a ver, un poquito lo que es el sílabus de esta primera parte para ubicarnos, qué es lo que vamos a ir trabajando. A ver, un momento. Bueno, no sé si supongo que esto les habrán compartido, les compartirán que este es el sílabo del primer módulo. Bien, lo que obviamente vamos a trabajar, diríamos, son como tres sesiones. Todo el material que vamos a utilizar yo les voy a compartir. Es el tema de Sagrada Escritura, un poquito de introducción. Luego vamos a acercarnos al Pentateuco, a los 5 primeros libros y un poquito más a la dimensión teológica del Pentateuco. Bien, esto es lo que vamos a trabajar en principio en un mes, ¿no? Que serían 3 sesiones, vamos a ir trabajando 2 horas por sesión. Bueno, van a ir saliendo cosas, estimados maestros, entonces adelante pueden ir haciendo sus preguntas, entonces vamos resolviendo. No se trata tanto de avanzar, sino precisamente de capacitarnos y formarnos, ¿sí? Se puede dormir, pero un poquito, no mucho. Bien. Si van a roncar, por favor, apagan sus audios. Bien. Muy bien, pues entonces vamos a adentrarnos ya. Este material que está preparado, ya, porque no es que me lo invente, porque ya literatura
sobre el tema hay muchísima, ¿bien? Lo único que tenemos que hacerlo es organizarla y ya está. Entonces, obviamente, esta es el contenido que pues les he podido preparar para ustedes, que también se les compartirá. Bien, y sobre eso vamos a ir leyendo, comentando, explicando, dando algunas sugerencias. Bien, entonces, ahí está. Este es el manual desarrollado para la formación docente en educación religiosa. Este curso breve, ¿ya? Porque no se trata de hacer un curso de por primera vez, como quizá lo podemos hacer en el pedagógico en la universidad, sino es un curso más de formación permanente, ¿bien? Entonces, introducción a la Sagrada Escritura y el Pentateuco. Bien, vamos a ir adentrando. Está preparado, no es que me lo he inventado, lo que hago es recopilar información y aplicarlo, pues, con ese enfoque pedagógico. Eso es lo que se hace ahora, con la ayuda de la tecnología que tenemos abundante. Bueno, entonces, vamos a partir desde esta de primer acercamiento, de esta introducción que tenemos aquí. ¿Qué es la Sagrada Escritura? Aquí vamos a ver el tema de la inspiración, la revelación y verdad. Bueno, partimos diciendo que es palabra de Dios, es palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de palabra, la palabra ha perdido mucho cuando nosotros nos acercamos a los estudiantes y hablamos palabra de Dios, no tiene el mismo significado, connotación que a lo mejor era para nuestros abuelos, para nuestros padres. Ha cambiado. ¿Por qué? Porque la situación es distinta. Por ejemplo, cuando antes decíamos, no hacía falta, a ver, yo me acuerdo cuántas veces mi abuelo ha comprado terrenos, ha comprado, no sé, una mula, un caballo, y no han hecho documento. ¿Por qué? Porque la palabra valía más que un papel. Entonces, no, he dado mi palabra, hijo, y tengo que cumplirlo. Entonces, la palabra era sagrada. Quien empeñaba su palabra, empeñaba la vida. Entonces, la palabra está unida a esto, a la vida. Entonces, desde ahí, cuando hablamos de palabra de Dios, tenía todo este sentido. Ah, es la palabra de Dios, no puede engañarnos, no pueden, porque la palabra no miente. Pero ahora nuestros estudiantes no tienen, no, ya no perciben esa realidad, porque ahora la palabra no vale nada, ¿no? No vale nada. La palabra ahora se la lleva el viento, ¿no? Ahora se dice comúnmente papelito mando, ¿sí? Papelito mando. Bueno, pues vamos a ver también cómo la Sagrada Escritura ha pasado por ese proceso, primero de ser de palabra y luego puesto en papelito. Dios se va acomodando también. Entonces, la Sagrada Escritura es palabra de Dios inscrita, perdón, escrita por inspiración del Espíritu Santo. Ojo, el Espíritu Santo la ha inspirado, pero no ha escrito, no ha escrito, no es que ha cogido la mano del agiógrafo. El agiógrafo es el autor sagrado el que escribe, ¿no? Entonces Dios no ha cogido la mano, ¿bien? Dios ha inspirado. Entonces, la inspiración hace referencia a un mensaje, transmite un mensaje. ¿Cómo lo va a poner por escrito esa persona? Vete a saber tú, ¿no? Lo que importa aquí es el contenido. ¿Bien? Las formas que va a utilizar una leyenda, una epopeya, un cuento. Ah, se va a acordar que existe un cuento, una leyenda que habla sobre la creación del mundo en la literatura babilonia. Ah, pues lo cojo de ahí, lo adapto. Eso Dios deja la libertad del ser humano, porque deja ser también suyo, deja ser él a la Jehová. Bien, entonces, así lo vamos a encontrar también en la Dei Verbum. La Dei Verbum, este documento que aparece aquí, Dei Verbum, estimados maestros, es un documento del Concilio Vaticano II para, un ejemplo, ¿no? Si el docente quiere trabajar la Sagrada Escritura y la tradición, que son las fuentes de la revelación, ¿en qué documento del Concilio Vaticano II? Dei Verbum. ¿Bien? Dei Verbum. Entonces, en ella Dios se revela progresivamente. Efectivamente, progresivamente, a la humanidad con el fin de conducirla hacia la salvación. Es decir, todo lo que Dios ha ido diciéndonos en su palabra tiene sentido solo en Jesucristo. Porque lo que importa al final es la salvación del ser humano.
Y para ello va progresivamente Dios revelándonos, progresivamente. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los primeros padres, al inicio, pues, ¿cómo se dio la propagación de la especie? Porque si hay una primera pareja, esa primera pareja tuvieron hijos, ¿y cómo se va a propagar la especie? Entonces, implica que ha habido relaciones entre familiares. Bueno, pero aquí, entonces, todo eso hay que entenderlo del fin último. ¿Bien? Dios va a... ¿Cuál es el fin? La propagación de la especie. Pero cuando ya no es necesario, cuando ya no es necesario, entonces viene la ley moral. Y entonces viene, precisamente lo vamos a ver en el Éxodo, y dice Dios, el hermano no puede ver la desnudez de su hermano. Ah, hay una ley, ya. Pero al inicio Dios se saltó. Es que hay un bien mayor, ¿sí? Hay un bien mayor. Entonces, eso, ¿cómo se entiende desde ahora? No lo entendemos. Lo podemos entender desde la revelación progresiva, poco a poco. Profesor, pero ¿por qué no podemos tener dos enamoradas? Si David, que es el rey según el corazón de Dios, tenía muchas mujeres y Salomón tenía muchas mujeres y es un rey sabio y Dios lo bendijo. Y, y, por, y si Abraham se acostaba con su esclava. ¿Mm? Entonces, claro, ¿cómo entender todo eso? Precisamente desde la progresiva revelación. Dios va poco a poco educando a su pueblo, igual que nosotros a nuestros hijos. Primero le decimos, no hagas esto, no le explicamos, simplemente no hagas esto. Y propiamente ya, por ejemplo, al inicio le permites que se orine en su calzoncillo, pero es malo, ya, pero va progresivo. Y luego cuando ya tengas uso de razón, le dirás decir, no, ya no, porque eso es dañino, eso es malo, no te puedes orinar. Entonces Dios es igual con el ser humano, poco a poco. Entonces así hay que entender todos los pasajes del Antiguo Testamento. Oye, Dios entonces, pero mira, Dios bendecía a Israel que vaya a conquistar. ¿Y cómo se conquista? No se iban con cariño, no, con guerra, con derramamiento de sangre. Entonces Dios ha logrado su pueblo con derramamiento. Dios quería la sangre, ha matado para tener su pueblo. Todo esto hay que entenderlo desde la pedagogía de Dios. Dios va educando a su pueblo poco a poco. Bien, entonces, como dice aquí, la inspiración, ojo, garantiza que los autores humanos expresaron en sus lenguajes, contextos, cada uno en su contexto. Nadie iba a hablar de Facebook porque no había ese tiempo. ¿Bien? En sus culturas distintas. No iban a hablar del Masato porque no tenían Masato. Si uno de Tarapoto hubiese sido un geógrafo, pues hubiese hablado del Masato. Entonces, cada uno desde su cultura. Lo que Dios quería comunicar, Dios deja a la persona. La revelación es el acto amoroso de Dios al darse a conocer. Dios se va dando a conocer poco a poco. Esa es la revelación, es el acto amoroso. Dice también el catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Dios se revela a sí mismo quién es Él y los decretos de su eterna voluntad. Es decir, lo que quiere para el hombre. Dios se revela quién es y qué es lo que quiere para el hombre. Bien, entonces tenemos aquí, la revelación es el acto amoroso de Dios al darse a conocer. La verdad que transmite la Biblia es salvífica, no científica. Esta verdad es salvífica. Lo que interesa aquí es nuestra salvación. Todo en ella tiene como fin conducirnos a una relación viva y transformadora con Dios. Esa es la finalidad. Es decir, que nosotros conozcamos a Dios para poder entablar una relación personal, no porque Dios sea ser humano, sino una relación de tú a tú. No todo debe entenderse de manera literal o científica. No es que aquí dice el sábado. No todo debe entenderse de manera literal o científica. No, pero aquí dice que Josué detuvo el sol, pero eso es imposible, porque nosotros giramos alrededor de...
Bien, no todo debe entenderse de manera literal y científica, sino en el marco, ¿ya? Sino en el marco de la intención teológica y pedagógica del mensaje. Desde allí, por lo tanto, hay que entenderlo todo. Cuando se habla inclusive cosas que de biología, de ciencias naturales, todo hay que entenderlo en este marco. Bien, ¿cómo lo aplicamos esto en el aula? Que es lo que a nosotros nos tiene que ayudar, ¿no? Los docentes pueden guiar a los estudiantes a descubrir que la Biblia es más que un libro antiguo, es una carta de amor. Son como una estrategia, ¿no? ¿Cómo podemos aplicarlo? Pues como una carta de amor. Pues pueden, perdón, iniciar actividades de lectura reflexiva, cuestionarios guiados por preguntas, como por ejemplo, ¿qué nos dice este texto sobre Dios? ¿Qué me revela sobre mi vida? Bien, de esa manera podemos aplicarlo, este contenido, en el aula de una manera concreta. Bien, pues siempre durante todo este curso siempre voy a ir ayudándoles a cómo lo podemos aplicar también nosotros en el aula. Bueno, aquí es como un pequeño paréntesis, ¿no? La Sagrada, estamos hablando aquí un poquito de la Sagrada Escritura, ¿no? La inspiración, la revelación y la verdad. Y obviamente hemos dicho que Dios no puede engañarnos porque es contradictorio con Dios, porque Dios es la verdad. Entonces, la Sagrada Escritura y su relación con la ciencia. Bien, porque yo me acuerdo, maes- maestro Samuel, cuidado su audio. Ahí está. Muy bien, gracias. Yo me acuerdo, por ejemplo, y eso que ya ha pasado muchos años, cuando yo estaba en tercero de secundaria, me acuerdo mi profesor de ese tiempo se llamaba química, así el curso, química, ¿no? Luego ya pasó a CIT, pero bueno, igual ciencias naturales, en segundo era ciencias naturales, creo, en tercero era química, en cuarto biología y en quinto física, ¿no? Así se llamaban los cursos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que un profesor llegó un día así todo fresco y nos dijo, bueno chicos, ya lo siento mucho por los cristianos católicos, pero ya la Biblia ya no hace falta para entender el origen del mundo, ¿no? Entonces, eso ya que ha pasado muchos años, ¿no? Entonces a veces como que dice, ah, bueno, la Biblia es vista como un libro de la antigüedad, de abuelitas, para entender, en fin, lo sé, distintas concepciones que puedan tener. Bien, entonces, vamos a ver un poquito la Sagrada Escritura y su relación con la ciencia. La relación entre la Sagrada Escritura y la ciencia ha sido objeto de múltiples interpretaciones y debates a lo largo de la historia. No obstante, la Iglesia Católica, especialmente a partir del Concilio Vaticano II, 1962, ha promovido una visión integradora que reconoce la complementariedad entre fe y razón, escritura y ciencia, ¿no? La iglesia siempre apunta a esta complementariedad. O sea, la iglesia no puede decir, no, 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 a nosotros no nos hace falta la filosofía, no nos hace falta las ciencias naturales. No, no puede decir eso la iglesia, porque todo eso viene de Dios, y si viene de Dios, tiene una finalidad. Bien, entonces, la Iglesia, pues desde el Concilio Vaticano II siempre ha apuntado ahí. De hecho, ¿no? Por ejemplo, este, mm, la encíclica Fides et Ratio, ¿ya? Habla precisamente de esto. Fe y razón, ¿no? Son las dos alas por las que el entendimiento humano puede llegar a la contemplación de la verdad. Entonces, tanto la fe y la razón, es decir, la ciencia y la teología, ambas no están peleadas ni deben pelearse, deben trabajar juntas, cada una respetando su propia autonomía. Bien, sabiendo que de Dios vienen y hacia Dios nos llevan. Entonces, la Biblia, primero hay que tener claro que no es un libro de ciencias naturales. Esas cositas hay que tenerlas claras, aunque a veces son evidentes. No es la Biblia un libro de ciencias. No es que aquí voy a encontrar a lo mejor las plantas curativas. No es un libro de ciencias, aunque aparezcan cosas de ciencias naturales. Ni pretende ofrecer
una explicación técnica sobre el origen del universo, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que se dio el origen del mundo? Ah, la Biblia tiene la respuesta. No, la Biblia no tiene respuesta al cómo se dio, no sabe, porque no es su finalidad. No es finalidad de la Biblia explicar cómo se dio, qué procesos hubo, cuánto de temperatura estuvo la Tierra para que haya todo esto. No, cómo se fue enfriando. No es la finalidad. ¿Mm? Entonces, no pretendamos querer que la Biblia hable de lo que no es. ¿Ya? Entonces, la evolución o los fenómenos físicos, no vamos a encontrar eso. Su lenguaje es simbólico, poético y teológico, orientado a transmitir verdades espirituales y salvíficas. Lo que se quiere transmitir son verdaderamente verdades. En cambio, la ciencia busca comprender el funcionamiento. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se dio? ¿Ya? ¿Qué nos deja claro la Biblia en la creación? Que Dios es creador. Punto. Y lo ha hecho todo por orden, de lo inferior a lo superior. Eso es lo que quiere transmitir el Génesis en la creación. Que Dios es el creador de todo. Lo hace por orden. Cuando dice primer día, segundo día, ¿qué quiere explicar con eso? Que Dios crea por orden. Primero los seres, ¿no? Inanimados, animados y el ser humano. ¿Qué quiere explicar con eso? Que va creando de lo inferior a lo superior y que el culmen de la creación es el hombre. Que si fue el día cuarto, el día quinto, que si hubo, eso no es fundamental. Bien, entonces, que entendamos esto. El cómo se dio, eso no es finalidad de la Biblia, que de hecho el geógrafo lo intenta hacer y dice primer día, segundo día, tercer día, lo intenta hacer para nosotros, no porque así es, no porque así lo haya hecho Dios, utilizando un primer día, un segundo día, un tercer día, no, porque Dios, o sea, lo que nos deja claro la Biblia es que Dios es el creador, el principio de todo. ¿Cómo se dio? Para eso Dios nos ha dado inteligencia. Entonces, ¿por qué? Porque Dios puede haber creado el universo precisamente con su palabra ya, o Dios es tan poderoso como para hacer, como para dejar unas leyes inscritas en la naturaleza y que vayan evolucionando hasta llegar a los profesores de educación religiosa el 2 de julio del 2025. Dios es tan poderoso como para hacer una y otra cosa. Bien, entonces, esto hay que tener presente. Estas cosas hay que dejarlos claros del principio. Ahora, su lenguaje es simbólico, poético, teológico, hemos dicho, orientado a transmitir verdades espirituales y salvíficas. En cambio, la ciencia busca comprender el funcionamiento. Busca comprender, porque de hecho lo que la ciencia va diciendo va cambiando, porque va descubriendo nuevas. Ah, resulta que no era del todo así, ¿no? Creíamos que la cultura chavín era la más antigua y resulta que no. Y aparece otra por allí. Bueno, pues así es la ciencia. Desde esta perspectiva, la Sagrada Escritura y la ciencia no se oponen, sino que se enriquecen mutuamente, ¿no? Por ejemplo, ya, pero Abraham, ¿a qué edad pertenece, no? Y bueno, pues bueno, inclusive pues hasta coincide, ¿no? Por ejemplo, la época en la que la Biblia cuenta a Abraham año 1900 antes de Cristo, y luego, si vemos por historia, 1900 años antes de Cristo coincide con la época del hombre nómada o errante. Para que vean. Pero no es la finalidad de la iglesia de contar de que el hombre era nómada aberrante, sí, pero sin embargo coincide. Hay ciertas cosas que coinciden realmente. Entonces se cuenta que Abraham iba de un lugar a otro y científicamente coinciden que en esa época el hombre era nómada aberrante. Bien, bueno, pero no es finalidad de la Biblia eso. Entonces, no se opone.
sino que se enriquecen mutuamente. La ciencia ayuda a comprender la complejidad y belleza de la creación, mientras que la fe bíblica ofrece un sentido último de esta creación. El universo es obra de un Dios amoroso y ordenado. Eso es lo que Dios transmite a la geógrafa. Le dice, Juanito transmite, ¿ya? Que yo soy creador, todopoderoso, un Dios de orden, un Dios de amor. Allá tú. Entonces se va el pobre Juanito y empieza a hacer su catequesis y dice, empieza, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era un desorden y un caos. Y dijo Dios, ¿no? Y separó las aguas y separó la tierra y creó Dios el primer día. Hizo así. Bueno, eso y es Juanito el que hace eso. Para Dios no, para nosotros, para que entendamos. ¿Bien? Esa es la finalidad. La Biblia, la geógrafo es un catequista, un pedagogo, ¿va? Adaptándose no a Dios, sino a nosotros, para que entendamos, ¿no? Para que entendamos. Entonces, por ejemplo, el relato de la creación del Génesis 1 no debe leerse como una crónica científica. Bien, entonces a veces se le intenta no hacer coincidir y no se trata de eso, porque no es una crónica científica, sino como una afirmación teológica de que el mundo ha sido creado por Dios con sabiduría y bondad. Esa es la inspiración. ¿Cómo se cuenta? Ya se lo cuenta bonito, con días, con pajaritos, con arbolitos. Eso ya es para lo que entendamos nosotros. Bien. La evolución biológica no contradice la fe bíblica de un creador. Entonces, pero profesor Evander, ¿pero hay evolución o no hay evolución? Porque si hay evolución, entonces se contradice con la fe, ¿no? La evolución biológica no contradice la fe bíblica de un creador. O sea, no por el hecho de que haya evolución, quitamos a Dios. No, no por el hecho de que haya evolución. Porque Dios, por supuesto, todos tenemos claro que hay leyes inscritas en la naturaleza. Hay leyes inscritas. ¿Sí? Y entonces, por supuesto, para que lleguen a algo, entonces Dios es tan poderoso, obviamente, para que cree esas leyes y tengan un desarrollo y lleguen a algo concreto. Siempre que se reconozca que el alma humana es creación directa de Dios. Eso es lo que le interesa a la Biblia. ¿Quieres hablar de evolución? De hecho, hay evolución, ¿no? Y el hombre se va adaptando. En las zonas frías el hombre tiene mucho más pelo, más barba, de acuerdo, ¿no? Se va adaptando. El hombre se adapta, ¿no? Va evolucionando, va perfeccionándose. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a la Biblia con este tema? Dejar claro que el alma no puede evolucionar, porque el alma, bien, tiene una dimensión espiritual y solo evoluciona lo material. Pero lo material solo puede evolucionar en algo material, más evolucionado, pero material. Un mono puede evolucionar. Puede llegar a una época en la que el mono caminaba en cuatro patas, luego en dos, se va adaptando. Necesitaba cruzar o pasar agua y el mono se va adecuando para poder nadar, en fin, lo que sea. Pero al fin y al cabo será mono siempre. De hecho, la canción dice, ¿no? La mona, aunque se vista de seda, siempre queda mona. Y esto equivale muy bien. El mono solo puede llegar a ser mono, más evolucionado o menos evolucionado, pero mono. Del mono no puede haber un salto, no puede ser el mono un día, uy, se despertó el mono, uy, ya soy hombre, tengo que ir a sacar mi DNI. No, porque para que pase del mono a hombre hay un salto cualitativo, no cuantitativo de cantidad, de más grande, más fornido, con más uñas. No, ahí hay un salto cualitativo. Bien, entonces ese salto no puede darlo la materia. La materia solo puede evolucionar en materia más evolucionada, pero materia. Pero no puede dar un salto de materia a espíritu. Eso es contradictorio. Entonces, bien, lo que hay que dejar claro es que lo material solo puede evolucionar en materia. Entonces, ¿qué dice que tiene que salvarse siempre? Es que el alma
es creación de Dios, directamente. Entonces, pero profesor, pero según los estudios, llega un momento en que, este, ¿quiénes son los antepasados del ser humano? Entonces se ve, ¿no? Bueno, lo que la iglesia ha defendido siempre aquí y lo que tenemos que nosotros también enseñar es precisamente que, por ejemplo, ¿no? Si ese mono llegó a ser hombre, nosotros no venimos del mono, venimos de ese hombre, porque para que ese mono pase a ser hombre, se necesita no una evolución de la materia, sino una intervención de Dios, bien, infundiendo alma en eso. No de hecho que es así, sino que se necesita eso. Entonces tú ya no vienes del mundo, vienes del ser humano. Pero entonces, esto es lo que la iglesia enseña. Hay que salvar y hay que dejar claro siempre esto. Bien, que el alma humana es creación directa de Dios. En los últimos descubrimientos, estimados maestros, eh, bueno, antiguamente, por ejemplo, no había, ¿no? Mis abuelitas nunca se sacaron ecografía, ¿no? Y entonces, eh, las parteras decían, ah, pues mira, si en el embarazo la mujer tiene caderas anchas, va a ser mujer, va a ser mujer, ¿no? Entonces las parteras iban conociendo, ¿no? Más, así tiene la cara, si se le mancha. Habían ciertas características que decían varón mujer. No había ecografía hasta hace poco. Bien, no había. Bien, pues entonces es igual, ¿no? Lo que nosotros también vamos conociendo. Entonces, por ejemplo, ahora en la actualidad, llegó la ecografía y ya veíamos, ¿no? Y luego se sabía el sexo a partir del cuarto mes. Y luego están las ecografías en 4D y que se ve ya más real cómo va a ser el rostro de tu hijo. Pero bueno, y ahora, en laboratorios muy sofisticados, se ha visto y se puede ver qué es lo que pasa cuando hay unión de óvulo y espermatozoide, que humanamente a la vista no se puede ver, pero con aparatos sofisticados, de hecho se hace cuando se hacen las inseminaciones, se ve qué es lo que pasa cuando se une un óvulo y espermatozoide. Con instrumentos sofisticados se puede ver cuando se unen, hay un destello de luz. Impresionante. Esto se puede ahora ver con la ciencia. Cuando hay unión de óvulo y espermatozoide, hay un destello de luz que no es captado por nuestros sentidos sin ayuda de instrumentos sofisticados. Pero no por eso no había. Por ejemplo, tú ves tu mano, aunque te has lavado con agua, no ves, pero ves con un microscopio y tienes bacterias. El hecho de que no porque no lo veas, no existe la bacteria. Y esto es igual, no por el hecho de que no se veía qué pasaba en esa unión, no había destello de luz. Y esto confirma, ¿no? Dice, mira, ese destello de luz a nosotros, ¿de qué nos habla? La intervención de Dios, porque qué curioso que siempre en la Biblia, cuando Dios interviene, siempre hay luz. En la creación, un destello de luz, destello de luz, destello de luz. Fíjate qué bonito. En la concepción hay un destello de luz. Por eso, la creación del alma es directamente de Dios. Muy bien. Entonces, esto de aquí, ¿cómo lo aplicamos en el aula? El docente de educación religiosa puede fomentar el diálogo entre la Biblia y la ciencia. ¿Cómo? A través de comparación entre relatos bíblicos y teorías científicas con enfoque crítico y respetuoso. No podemos tener miedo a esto. Bien, ahí está una estrategia. Otro, talleres sobre ciencia y fe. Por eso el maestro de educación religiosa tiene que estar capacitado, tiene que leer, tiene que formarse, ¿no? Entonces, talleres sobre ciencia y fe donde se abordan los aportes de científicos creyentes. Por eso yo felicito, ¿no? a la ODEC, Ayacucho, que son de las pocas ODECs que tienen a lo largo del año formación continua, ¿sí? Bien, pues eso es interesante, porque pues ayuda al maestro a mantenerse siempre en constante formación, porque si no, pues nos quedamos, ¿no? Bien, entonces, una de las formas para trabajar sería los talleres sobre ciencia. Se puede hacer. Y de fe, donde se abordan los aportes científicos. ¿Qué aportó George LeMay, Gregor Mendel, por ejemplo? Ah, ¿y cómo lo vas a relacionar ahí entre fe y ciencia? Cuando a mí me dijeron que ya no hacía falta la Biblia porque ya está la teoría del Big Bang para explicar la creación del mundo, mi profesor de CIT
bien, que ahora cuando lo encuentro por la calle digo, ¿por qué no me dijiste la verdad? Vamos, porque ni lo sabía, creo. No, me habló del Big Bang, pero no me habló de quién había propuesto esa teoría. ¿Mm? Todo el mundo todo el mundo sabe el Big Bang, la gran explosión, ¿no? Y ahí hubo una condensación de helio, hidrógeno y oxígeno a grandes temperaturas, explosionó y el universo empezó en un proceso de enfriamiento poco a poco, ¿bien? Hasta pues ir formándose los átomos, las partículas, fue creándose, empezó, ¿no? La vida en el mar, luego en la tierra. Muy bien, todo eso se me explicó, todo eso se conoce, pero si te explicaran quién propuso esa teoría, por ejemplo, Georges Lemaitre, que resulta que es un sacerdote, bien, es un sacerdote. Entonces, claro, yo no lo supe hasta muchísimo después. Claro, entonces es imposible que un sacerdote que diga, oye, pues, pero ¿cómo es posible que el padre, Georges Lemaitre, proponga esa teoría? Claro, ¿por qué? Porque el padre Georges Lemaitre, cuando propone, por ejemplo, la teoría del Big Bang, no quiere decir ya tenemos la explicación para el origen del mundo. Lo que está haciendo Georges Lemaitre es de un punto hacia adelante, no de un punto hacia atrás. Porque para Georges Lemaitre estaba claro que el origen de todo es Dios. Porque esa partícula elemental, de donde viene la gran explosión, el Big Bang explica desde la explosión hacia adelante, y lo hace muy bien. Bueno, bien, pero no de ahí hacia atrás, porque George Lemaitre tenía muy claro que de ahí hacia atrás era Dios el que había puesto ese origen con la capacidad para que pueda evolucionar y pueda darse esto. Bien, entonces estos talleres, por ejemplo, ayudan a los estudiantes a conocer. Y es mejor que lo haga un docente de educación religiosa porque va a saber compaginar muy bien la ciencia y la religión a que lo haga solo un profesor de CIT, como a mí me lo hicieron. Bien, por ejemplo, Gregor Mendel, un monje agustino, bien, uno de los padres de la botánica. Entonces, todo esto, bien, que este monje pues trabajaba con plantas, ¿no? Ahí en su monasterio, y bien. Entonces, esto ayudaría. Otra forma, reflexiones interdisciplinarias con docentes de ciencias naturales, por ejemplo, ética y filosofía, ¿no? Hacer. Bueno, pues es una forma de llevarlo entonces a la práctica. Una actividad sugerida. Fe y ciencia dialogan. Así podrías llamar tu actividad. Los estudiantes analizan, por ejemplo, un texto bíblico, por ejemplo, la creación en el Génesis, y lo contrastan con teorías científicas actuales, buscando puntos de acuerdo, perdón, buscando puntos de encuentro y complementariedad. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿En qué se complementan? Pueden presentar sus hallazgos en una exposición creativa, en un afiche, en un mural, en una presentación oral. Esta integración permite formar estudiantes con pensamiento crítico, capaces de valorar la ciencia como un don de Dios y la fe también como una fuente de sentido profundo de la vida y la existencia. Y obviamente esto no puedes trabajarlo en una sesión, porque recuerden, no trabajamos en base a contenidos, sino en base a desarrollar competencias. Entonces, no tenemos que intentar avanzar, porque eso es en una visión, es que ya se me acaba la hora, no me da tiempo para acabar toda la temática de tercer grado, de segundo. No, no se trata de eso, porque si no, se rellena los afiches y ya está. Pero se trata de lograr en el estudiante precisamente, ¿no? El desarrollo del pensamiento crítico, el pensamiento creativo. Y esto, para eso no se trata de correr. Se puede trabajar, por ejemplo, esta actividad en 2 sesiones. Bien, y esto ayuda mucho. Muy bien. La Sagrada Escritura diferencia y relación con otros escritos sagrados de otras religiones. Bueno, pues hasta aquí habíamos visto un poco el tema de la relación entre la Sagrada Escritura y la ciencia. Y aquí brevemente, por ejemplo, también vamos a hacer
La Sagrada Escritura cristiana, compuesta por el Antiguo y Nuevo Testamento, tiene una identidad específica dentro del amplio conjunto de textos sagrados de las religiones del mundo. Porque claro, te puedes encontrar con estudiantes que dicen, profesor, muy bien, la Sagrada Escritura es para ustedes los católicos, pero yo soy musulmán, yo soy judío y yo no tengo las cartas de Pablo. Entonces, nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, conocer los otros libros sagrados que tienen las demás religiones. ¿Cuál es la relación con la Sagrada Escritura? ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es su punto de unión? No podemos aislarnos. Estamos en un mundo, bien, que hay muchísima información. Entonces, hay que tener, obviamente, una identidad, como dice acá, ¿no? La Sagrada Escritura cristiana compuesta por el Antiguo y Nuevo Testamento tiene una identidad específica dentro del amplio conjunto de textos sagrados de las religiones del mundo, porque hay muchas. A la vez, guarda vínculos importantes con otras tradiciones religiosas, especialmente con el judaísmo y con el islam. La palabra Abraham aparece en el cristianismo, en el judaísmo y en el islam, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver algunas diferencias fundamentales. Origen y con la Biblia cristiana se compone de libros que narran la historia de la salvación, con un eje centrado en la revelación progresiva de Dios, ya lo vimos. ¿Culminada dónde? En Jesucristo. La Sagrada Escritura solo puede alcanzar su culmen en Jesucristo. Otros textos sagrados, por ejemplo, el Corán es el texto sagrado del Islam. Así como tú tienes tu Biblia, pues el Corán es para el Islam. Pero los hinduistas también tienen su libro sagrado, los Vedas. Los Vedas es su escritura sagrada del hinduismo. El budismo, los budistas también tienen su libro sagrado, su Tripitaka. Bueno, como a tripas, ¿no? Pues eso, Tripitaka para los budistas. O el Tanaj, que es para el judaísmo. Bien. Tienen orígenes, contenidos y estructuras distintas, respondiendo a contextos religiosos, históricos y culturales específicos. Cada uno de ellos. Entonces, dentro de esto vemos el tema de la revelación, ¿no? Para el cristianismo, la Biblia es palabra de Dios, inspirada, ya quedó claro, y revelada a través de la historia del pueblo de Israel y de manera plena en la persona de Jesucristo, el verbo encarnado. En el Islam, por ejemplo, el Corán es considerado como dictado directamente por Dios a Mahoma. Entonces ahí hay una diferencia grande ya con nosotros, porque Dios no ha dictado, ¿no? Dios no ha dictado, le decía, ¿no? Como de, avanza rápido, eres muy lento, ¿no? Punto y coma, y ahora seguido, y como era antiguo, ¿no? Ahora con rojo, subtítulo, no. En cambio, para el Islam sí, Dios ha dictado. ¿Mm? Dios le dictó a Mahoma, ¿no? Sin mediación humana en el contenido. En el hinduismo, muchos textos son considerados, ¿no? No humanos. Es decir, que ni siquiera el hombre los hizo, sino directamente su Dios, ¿no? Pero su enfoque es más filosófico que histórico. Muy bien. Cristología. El centro de la Biblia cristiana es Cristo. Ningún otro libro sagrado tiene a Jesucristo como centro salvífico y revelador de Dios como Padre. Entonces, esas son las diferencias. ¿Sí? Vamos a ver aquí, maestros, las relaciones y puntos de encuentro. ¿En qué se relaciona? ¿Cuáles son esos puntos de encuentro? Bien. En el judaísmo, comparte con el cristianismo los textos del Antiguo Testamento, especialmente la Torá, los profetas y los escritos, ¿no? Lo que son libros históricos. Ahí compartimos con los judíos lo mismo, aunque con diferentes interpretaciones y canon. Vamos a ver que no es el mismo canon que utilizan los judíos y que utilizamos nosotros. Ya veremos luego qué es el canon. Jesús fue judío y asumió también esa tradición. En el Islam,
reconoce a Jesús como profeta y valora los textos anteriores como revelaciones previas, aunque considera al Corán como su culminación. Ya no Jesucristo, sino el Corán. Se puede dialogar desde la fe en un Dios único, moral, común y la oración. ¿Qué une con el Islam? Pues la oración, la moral, ¿no? Que hay que verlo, ¿no? Otras religiones. Si bien los textos sagrados del hinduismo, budismo o religiones tradicionales difieren profundamente en teología y cosmovisión, ¿no? También contienen enseñanzas éticas. También todos los libros sagrados que hemos mencionado tienen enseñanzas éticas de la conducta humana, enseñanzas místicas de la unión con Dios, sapienciales de la sabiduría, que pueden ser puntos de diálogo intercultural e interreligioso. De hecho, ahora estamos en una diversidad religiosa, ¿no? Cada vez vamos a tener estudiantes eh, de otras religiones. Y cuando hablamos de otras religiones, no nos referimos a los adventistas, a los testigos de Jehová, a los presbiterianos, no, ellos son cristianos de otras denominaciones, pero ellos no son de otra religión. Yo tengo estudiantes de otra religión y son adventistas, ellos no son de otra religión, ellos son cristianos, ¿ya? Cuando hablamos de otra religión, ese sí es hinduista, si es budista, si es judío, ese sí es de otra religión. Entonces, cada vez vamos a tener más encuentro con estudiantes de este tipo. Y por ello el docente de educación religiosa debe conocer el Corán. Hay que acercarnos al Corán, no hay que tener miedo a leer, hay que conocerlo por cultura, porque luego el estudiante te pone un texto, no, hay que conocer qué dicen, qué dice el Tripitaka, ¿no? Hay que conocer, no hay que tener miedo. Entonces, bien, allí en estos libros se va a encontrar enseñanzas éticas comunes, formas de relacionarse con Dios, cómo se va transmitiendo la sabiduría. Y el Concilio Vaticano II, recuerden que tiene un documento que habla sobre el diálogo interreligioso. Y el docente debe conocer ese documento. El documento Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, ¿no? Para los que dan exámenes de nombramiento, ¿no? Viene una vez una pregunta, ¿no? El docente quiere trabajar el diálogo interreligioso con sus estudiantes. ¿Qué documento del Concilio Vaticano II le sirve para su propósito? Nostra Aetate, por ejemplo, ¿no? Entonces, el documento Nostra Aetate es un documento para trabajar el tema del diálogo interreligioso. Muy bien. Enfoque educativo y pedagógico de todo esto. Desde la educación religiosa escolar, especialmente en contextos plurales, es importante. ¿Qué es importante? Promover el respeto por los textos sagrados de otras religiones. No se trata de burlarnos. ¿M? Valorar el carácter único de la Biblia desde la fe cristiana. Ojo, eso es importante porque nosotros no podemos perder nuestra esencia. O sea, tampoco se trata de caer en un relativismo, en un sincretismo, en un irenismo. No, nosotros no podemos perder nuestra identidad de ser cristiano. Entonces hay que valorar el carácter único que tiene la Biblia. Favorecer el diálogo interreligioso como un espacio de encuentro y paz, ¿no? El Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, habla de esto, cómo las religiones pueden contribuir a la paz en el mundo. Bueno, aquí tenemos una actividad sugerida. Desde la educación religiosa escolar, ¿ya? Hemos visto esto. ¿Qué podemos hacer? Ahora, una actividad sugerida. Mosaico de la palabra. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es? Investigación grupal donde los estudiantes exploran textos sagrados de distintas religiones y elaboran un mural que muestre valores comunes, por ejemplo, la compasión, la justicia, la oración y las particularidades de cada tradición, incluida la Biblia cristiana como palabra de Dios encarnada en la historia. ¿Sí? Esta es una actividad que se puede trabajar cuando hablas sobre las otras religiones, un mosaico de la palabra.
Esta comparación no busca equiparar doctrinas. Ah, es que aquí da lo mismo entonces. No, sino cultivar en los estudiantes una fe firme y dialogante. Firme, sin renunciar a tu convicción. Pero al mismo tiempo dialogante, abierta al encuentro y al respeto mutuo, ¿no? De hecho, esto se busca, ¿no?, en la educación básica. Muy bien. Muy bien, maestros. Bueno, pues yo aquí durante el desarrollo de estas sesiones les voy a ir dando, por ejemplo, estas cositas, ¿no? Que son algunas estrategias que ustedes pueden utilizar, mosaico de la palabra, por ejemplo, así como hemos ido hablando. Ya ustedes, talleres también de ciencia y fe, por ejemplo, es otra estrategia. Hay muchas. Ustedes las pueden ir aprovechando para sus sesiones y ya se pueden hacer. Muy bien, a ver, hasta allí, estimados maestros, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Están despiertos? ¿Están dormidos? Maestra Erlinda Rojas dice, ¿por qué llamarles cristianos? No sé a qué se refiere con la pregunta. Supongo que era cuando decía sobre otras denominaciones cristianas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿por qué llamarles cristianos a los adventistas? Que luego cada uno tiene su particularidad, pero por ejemplo, ¿no? Presbiterianos, en fin, ¿por qué llamarlos cristianos? Por el hecho de que son seguidores de Cristo, básicamente por eso. Ahora luego hay que ver su matización, más su matiz de cada uno, porque por ejemplo, los mormones no son propiamente cristianos. Entonces ya, pero en general, una forma de englobarlos en la religión cristiana, sí, todos ellos, porque seguidores de Cristo. Pero no podemos decir otra religión, porque las religiones son cristianismo, budismo, judaísmo, hinduismo, sintoísmo y muchísimas más. Por eso, todos esos grupos los ponemos dentro de los cristianos. No sé si a eso se refería la pregunta de la maestra. Maestra Rosa creo que está monitoreando la sala. No sé si vamos a hacer algún descanso, ¿no? Para que no sea tan pesado las 2 horas, tengan un receso, puedan tomar su agüita. Los maestros se despierten y sepárense, ¿no? A ver. Sí, maestro, muchas gracias. Yo creo que sí, una pausa activa es muy necesario, un ratito para que puedan tomar tal vez el lonchecito y poder continuar. No sé de qué tiempo usted dispondrá. Nos Pero dice para... si son 2 horas, no sé si es conveniente unos 10 minutitos de descanso. Ujú. Ya, ¿Ya? estamos. Muy bien. Entonces, 10 Entonces, minutitos de descanso, maestro, ¿no? sí, ahorita es las 7:56, ya, las 8:05 iniciamos. Exactamente. Muy bien. Ya, Exacto. muchas gracias. Entonces, a ver, estimados maestros, vamos a darnos esta pausa activa. Muy bien, muchas gracias, maestra. Bueno, a ver, los maestros que están en sala, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por lo menos, a ver, dígame si están vivos, están despiertos. ¿Cómo les aparece? Estamos recién en la introducción, ¿bien? Sus mensajes. Pueden ir haciendo también aportes, ¿bien? Comentarios en el chat. Ahí hay Maestro, un sí, Juan. maestro Juan Marcelino Gómez dice, ¿no? La Biblia está en contra de la ciencia o puede complementarla. Bien, esto es justo lo que estábamos explicando, ¿no? Uno, nunca hay que enfrentar lo que Dios ha creado, ¿no? O sea, enfrentar la ciencia con la Biblia es como decir que no tenemos inteligencia, ¿bien? Es como confrontar este, mm, nuestra fe y nuestro cerebro, ¿bien? Entonces, nunca, no están en contra. ¿Por qué? Porque ambas vienen de Dios, tanto la Biblia como la ciencia, y ambas nos conducen a Dios, tanto la Biblia como la ciencia. Y es más, la Iglesia es una institución que siempre ha promovido el desarrollo de la ciencia. De hecho, las universidades es un ejemplo de esto. Las universidades nacen hacia el siglo XIII. ¿Dónde? En las escuelas catedralicias, que eran como las escuelas de catequesis. Entonces, ahí se empieza a fomentar las ciencias. Entonces, a partir de ahí la iglesia va promocionando, va creando universidades, el desarrollo de la ciencia se da en la iglesia, ¿no? Entonces, no se pueden contraponer ni pelear porque ambas vienen. Entonces, ¿cómo se pueden complementar? Precisamente esto. Bien, ¿cómo le explico a un estudiante de cómo se complementa la ciencia con la fe o la Biblia y la ciencia? Precisamente de que la Biblia te va a decir
quién es el creador del mundo, ¿bien? ¿Y por qué lo ha hecho? Ah, el creador del mundo es Dios. ¿Y para qué? Para que el hombre tenga una relación con Dios y se salve, llegue a conocer. ¿Ya? Es diríamos, el para qué de las cosas. Pero, profesor, ¿cómo se ha hecho? Eso le corresponde a la ciencia. La ciencia tiene que ir explicando cómo entonces, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? La Biblia solo te dice, de primer día, segundo día, tercer día. Muy bien, eso es lo que dice la Biblia de forma catequética. Entonces, la ciencia le corresponde a ver cómo fue ese paso de que haya de los seres inanimados a los seres animados. Entonces, tiene que ir explicando la ciencia cómo se ha dado esos procesos de evolución. Eso le corresponde precisamente a la ciencia. El cómo. Es como decir, la Biblia te dice que es perdón, cómo llegar al cielo y la ciencia te dice de qué está compuesto, qué contiene, por decirlo de alguna manera, también metafórica. Bien, entonces de esta manera se complementa. La Biblia te dice, te da un mensaje, Dios ha creado el universo y la ciencia te dice cómo se ha dado eso. Pero no podemos confrontarlo, porque la ciencia explica el cómo, no el por qué. Un ejemplo, este, ¿por qué? Bien, ¿por qué hay vida humana en la Tierra? ¿Por qué? Porque es el planeta precisamente donde Dios, por decirlo así, ha formado su pueblo, bien, ha elegido un pueblo, ha formado una iglesia. Ahora, eh, obviamente, ¿no? Nos dice la fe. Pero ¿cómo se ha dado eso? Le corresponde a la ciencia. Bien, entonces, cuando vemos, por ejemplo, en el tema de esta relación entre fe y ciencia es muy bonita, es muy agradable. ¿Por qué? Porque precisamente se van complementando. Pero ojo, la ciencia solo puede medir, contar lo material, bien, lo material y puede llegar solo hasta un límite. Y entonces ahí es donde viene precisamente a complementar la fe, donde viene a complementar precisamente la teología. Entonces, por eso es que no están peleadas. ¿Por qué? Porque ambas vienen de la misma fuente, tienden hacia la misma fuente y se complementan, se ayudan precisamente para que el hombre pueda llegar a la contemplación de la verdad. La Biblia evoluciona. Ya, a ver, cuando hablamos de evolución, en el sentido de que la Biblia, de hecho, en la Biblia vemos una evolución constante en la forma como Dios ha ido revelándose, ¿no? Primero Dios es creador, luego se muestra que Dios es un padre, ¿bien? Y luego se muestra que Dios no solamente es Dios, sino que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso va evolucionando. Eso no lo encontramos en el Nuevo Testamento, lo vamos a encontrar perdón, en el Antiguo Testamento, lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Bien, entonces, eso se refiere a pedagogía, es decir, que Dios va revelando poco a poco. A medida que el hombre va entendiendo, va precisamente comprendiendo la realidad, Dios le va revelando. De hecho, Jesucristo, cuando le dice a los apóstoles, hay muchas cosas que faltan, que ahora ustedes no están capacitados para entender, pero el Espíritu Santo los llevará hasta la verdad plena. Ejemplo de esto, ¿San Pedro sabía qué es la transubstanciación? No. San Pedro no sabía qué es la transubstanciación. En cambio, la maestra Marcela Cabero sí sabe qué es la transubstanciación. Bien, es, ¿no? El cambio de sustancia de pan, de vino a cuerpo y sangre de Cristo. Pero eso no lo sabía San Pedro. San Pedro sabía que Cristo está presente en el pan. ¿Cómo? No lo sabía. Eso va evolucionando en la comprensión. Y eso es lo que dice Jesús, el Espíritu Santo los llevará hasta la verdad plena. Ahora, no hay que entender en el sentido de evolución de cambio. No, no hay cambio. Las verdades reveladas no cambian. Se llega a una comprensión más profunda, sí, pero no cambian. Un ejemplo, es como decir, ya, entonces Jesús es Dios, pero eso puede evolucionar luego y ya no es Dios. No,
La evolución es en un sentido de comprensión más profunda, como por ejemplo un dogma de la iglesia. Los dogmas, ¿dónde se fundamentan? En la Sagrada Escritura o en la tradición. Entonces, los dogmas se van profundizando. Ya no cambia, sino hay una profundización del dogma. Entonces, lo mismo pasa con la Biblia. Bien, no es que va a cambiar la verdad, pero sí hay una comprensión profunda de esa verdad revelada. Entonces, en ese sentido, hablamos de que va evolucionando hacia una comprensión profunda, no un cambio de la realidad, no es que cambian las cosas. Bien, por ejemplo, ahora mismo, gracias también al método histórico crítico, ha ayudado a comprender muchísimo eso. Bien, a ver, por ejemplo, cuando en la Sagrada Escritura se habla de primer día, segundo día, tercer día, bueno, los adventistas dicen, pues mira, Dios ha utilizado 6 días, el séptimo descansado. Bueno, por la ciencia sabemos, ¿no? Y eso a través del método histórico crítico, haciendo un análisis filológico, entendemos que la palabra día, que en hebreo se dice yom, significa un periodo de tiempo. Entonces, lo que en realidad está diciendo primer día, segundo día, lo que en realidad quiere decir es en este periodo de tiempo, no propiamente un día, como cronológico, como nos conocemos. Bien, entonces, esa comprensión profunda se va dando a lo largo, bien, del tiempo. Muy bien, por aquí, ¿qué más? Entonces, la iglesia evoluciona en el sentido de comprensión de la verdad, por supuesto. Un ejemplo, el magisterio va evolucionando, no cambiando la verdad, sino profundizando las verdades. Bien, profundizando. Ejemplo, San Pablo, con muy inteligente que era y que es el autor de muchas cartas del Nuevo Testamento, San Pablo no sabía explicar que todo pecado tiene una culpa, una pena eterna y una pena temporal. No, San Pablo hablaba de pecado y ya está. Pero la iglesia en el desarrollo de los siglos, guiada por el Espíritu Santo, ha ido entendiendo de cómo un pecado tiene una culpa y una pena eterna, que es la condenación, y una pena temporal, que es lo que produce el desorden del pecado precisamente en nosotros y que tenemos que purificar. Entonces, la iglesia va evolucionando en la comprensión de la revelación, no cambiando, porque no cambia, sino en la comprensión de la revelación. ¿Puede explicar más a fondo qué es un dogma? Claro, maestra de Consuelo. Un dogma es una verdad de fe, ¿ya? Propuesta por la iglesia para ser creída y vivida. Es una verdad de fe. ¿Bien? Es una verdad de fe propuesta por la iglesia para ser creída y vivida, y que se fundamenta en la Sagrada Escritura y en la tradición de la iglesia. Pero entonces si es en la tradición no vale. No. Recuerden que la Biblia, antes de ser escrita, era palabra. ¿Qué es primero? ¿Tradición o escritura? Escritura. La Biblia escritura es posterior. Fíjense el Antiguo Testamento. Se cuenta en el Antiguo Testamento de Abraham, año 1900 años antes de Cristo. Pero ¿cuándo se pone por escrito lo de Abraham? En el siglo X, en el año 1000. Es 900 años era todo tradición. Ahora, en el Nuevo Testamento, la tradición, antes de que se ponga por escrito, es más corta que en el Antiguo Testamento. Bien, ejemplo, si Jesucristo hacia el año 33 empieza su vida pública, ¿cuándo se pone por escrito? Jesucristo cuando está predicando el sermón de la montaña, nadie toma nota. No, espera, Jesucristo, espera. Espera un ratito, no sigas, quiero apuntar. No, Jesucristo explica, anuncia, los apóstoles escuchan y luego, hacia el año 42, que más o menos empiezan los primeros escritos del Nuevo Testamento, que son, por ejemplo, las cartas a los tesalonicenses, primera y segunda, son los primeros escritos. Aproximadamente unos 10 a 15 años hubo tradición, solo palabra de los milagros, de lo que enseñó Jesús. No había ninguna escritura. Empezó a ponerse por escrito ciertas cosas. Bien, entonces, antes de que esté escrito el Nuevo Testamento, era solamente palabra, era tradición. Entonces,
No toda, no toda está en la Sagrada Escritura. Recuerden que la revelación está contenida en Sagrada Escritura y Sagrada Tradición. La palabra de Dios no solo está en la Biblia, la palabra de Dios está contenida en la tradición y en la Sagrada Escritura. En la Biblia está todo y solo lo necesario para nuestra salvación. Pero hay muchas cosas, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 21, muchas cosas que Jesús ha hecho, ha dicho y no se han puesto por escrita todas, ¿no? Bien, entonces, esto es con respecto al tema de un dogma. Entonces, un dogma es una verdad de fe bien revelada. ¿Dónde? En la Sagrada Escritura o en la tradición, propuesta por la iglesia para ser creída. Ejemplo, María es Madre de Dios. María Inmaculada. ¿De dónde? Ah, la iglesia inventó la Inmaculada. No, ¿de dónde viene? Está allí en Lucas, en el Evangelio de Lucas, cuando le dice el ángel, Jaire María, que jaritomene, alégrate María, llena de gracia. Ah, María es llena de gracia, ¿está llena? Bueno, este vaso que tengo de agua no está lleno, ya lo tomé. Pero si estuviera aquí al borde, está lleno de agua, ¿entra Coca-Cola? No, aunque quisiera, me gusta. ¿Bien? Pero no entra porque ya está llena de agua. Entonces, si yo digo, está lleno de agua, pero le meto Coca-Cola, entra, es contradictorio. No puede estar lleno de agua y lleno de Coca-Cola, o está de uno o está de otro. Entonces, si, cuando le dice el ángel, llena de gracia, quiere decir que está totalmente llena de la gracia de Dios. No puede haber pecado. Entonces, no puede ser que en María hay pecado, porque entonces el ángel se estaría equivocando y estaría desaprobado. Ah, ahí está precisamente el dogma de la Inmaculada Concepción. María no tiene pecado porque es llena de gracia. Eso es un dogma, una verdad de fe revelada, directamente o indirectamente, pero está contenida la verdad. La iglesia tiene que explicarlo y para eso viene el estudio de los teólogos y luego un pronunciamiento oficial de la iglesia. Pero no le hemos, por ejemplo, el dogma de la asunción, que dice el dogma, que María ha sido asunta al cielo en cuerpo y alma. Pero ¿cómo ha muerto o no ha muerto? La iglesia no sabe. Hasta el momento, 2 de julio del 2025, la iglesia no sabe si María ha muerto o no ha muerto. No lo sabe. Ojo, no sabe qué ha pasado. Pero puede ser que en unos 10 a 20 años se pueda explicar mejor. Es el desarrollo, la evolución del dogma. No es que se va a cambiar, pero hay una profundización. Eso es un dogma, ¿bien? Una verdad de fe. La Inmaculada Concepción, por ejemplo, ¿no? También María, Madre de Dios, en fin. Bueno, Maestro Vladimir dice, buenas noches, la razón y la ciencia fortalecen la palabra de Dios. La razón y la ciencia. Claro, por supuesto, ayudan a explicarla. O sea, la razón, por decir la ciencia o la filosofía, ayuda a explicar verdades contenidas en la Biblia. Ejemplo, desde la teología no se podía explicar cómo Jesucristo está presente en la Eucaristía. ¿Cómo está presente Jesucristo en la Eucaristía? Pero si es pan, es vino, ¿cómo entonces está presente? Ah, la presencia de Cristo es espiritual. No, no es espiritual, porque si es espiritual no es real, en cuerpo y alma. Entonces, ¿cómo es? ¿Quién ha explicado cómo está presente Jesucristo en la Eucaristía? La razón, la filosofía. ¿Cómo? A través de la filosofía, ¿no? Y del ilemorfismo, materia y forma, sustancia, accidentes. Es un ejemplo de lo que dice el maestro, cómo la razón ayuda a explicar ciertas verdades de fe contenidas en la Biblia, en la filosofía, pero ¿por qué ayudan a explicar? La razón última está porque obviamente viene de Dios y Dios se vale de muchas cosas para llevarnos hasta la contemplación de la verdad. Entonces, no sería entonces no sería utilizar otro término que no sea evolución, porque cuando habla de evolución se entiende. Claro, es o sea, el gran problema, pero no del término en sí, sino de personas con mala intención, que cuando se habla de evolución es como que decir no fe, ¿no? Ah, el evolucionismo, entonces como decir, Dios no cabe aquí. No, no, no. Es que el término evolución no se contradice. Bien, porque la evolución es algo que va evolucionando, va creando, va profundizando. Bien, entonces, por supuesto, no se contradice, pero si el término, a veces lo que pasa es que el término se ha apropiado
como que evolución para contraponerse a Dios, ¿no? Evolución a fe, cuando en realidad no se tienen que contraponer. Entonces, ¿cómo explicar sobre la asunción de María, el don? Esto es lo que explicamos. ¿Sí? Pero obviamente eso sería para un tema más de Mariología, pero bueno, era lo que expliqué básicamente, ¿no? Por ejemplo, el tema de por qué María, bien, y de dónde viene, por ejemplo, cómo explicarla entonces la asunción, ¿dónde está eso en la Biblia, ¿no? ¿Cuál es consecuencia? La muerte es consecuencia del pecado, dice la Sagrada Escritura. Pero si María es inmaculada, es llena de gracia, no tiene pecado. Entonces, si no tiene pecado, ¿cómo va a tener consecuencia del pecado que es la muerte? Ah, fíjense, ¿ven? Cómo las verdades están relacionadas. Entonces, de ahí viene precisamente la profundización. Bien, que ya explicaríamos eso con más profundidad, muy bonito, pues en un curso también de Mariología. Bien, a ver, bueno, hasta allí. Gracias por sus comentarios, sus preguntas, han sido bastantes. No sé si hasta allí. Muy bien, se han animado, maestros. Por lo menos me da mucha emoción de saber que están detrás, ¿no? Porque a veces es un poco complicado, ¿no? Con las pantallas todo cerrado, pero bueno, sabemos que hay maestros que están detrás. Bien, bien, maestros, hasta allí, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún otro aporte? ¿Están bien? A ver, por lo menos en el chat, dígame si está, a ver, si se va entendiendo las cosas, pongan un sí o pongan un no si no se va entendiendo y cambiamos, ¿no? A ver, adelante, maestros. Vamos a utilizar nuestro chat para poder, pues, esclarecer este tema. A ver, maestros, ¿quiénes se están entendiendo las cosas que sí o no? Muy bien, muchas gracias. Excelente. Muy bien, bueno, pues ya está, maestro. Vamos, seguimos entonces, seguimos. Bien. Si hay algo que hay que explicar, se explica. Puede empezar el tema del espíritu. O hay bastantes temas que van saliendo. Bien, pues qué interesante. Bueno, lo bueno es que tenemos tiempo, ¿bien? El tema del espíritu, el método histórico crítico, que va a haber un momentito en que vamos a hablar también de lo que es el método histórico crítico, porque está muy relacionado, sí, con nuestro tema. Bien. Que va a ser una forma de cómo entender la Sagrada Escritura, ojo, desde la ciencia, no desde la... El método histórico crítico va a ser una forma de acercarnos a la Sagrada Escritura desde la ciencia, desde la filología, desde las ciencias históricas, humanas, no desde la... ¿Y cómo va a ayudar? Y por eso el método histórico crítico, bien entendido, ayuda mucho a entender la relación entre fe y ciencia. Bien, ya hablaremos también algo del método histórico ahorita. Muy bien, por lo menos me da gusto que se están entendiendo algunas cosas. Vamos a continuar. Y van saliendo a lo mejor más preguntas o comentarios. Bien, vamos a pasar ahora, maestros, a ver el canon de la Biblia, la formación, criterio. Claro, porque muy bien, profesor Evander, excelente, está la palabra de Dios. ¿Y quién pues ha dicho que es palabra de Dios? ¿No? ¿Quién pues ha dicho que es palabra de Dios? O Dios mismo a través de un parlante dijo, bueno, ahí les envío la palabra de Dios, ¿no? Cójanla. Como como cuando la novia, ¿no? Bota el ramo y y quién se casa, ¿no? Justo el día de hoy yo cumplo 3 años de matrimonio con mi esposa, ¿no? Nos casamos en Quintarapoto, recibimos la bendición de Dios. Hoy justo, ¿no? Y fíjense qué curioso, ¿no? Para que se despierten un poco, ¿no? Em, Supuestamente hoy íbamos a salir a cenar con mi esposa, pero bueno, Dios así lo ha querido, ¿bien? Íbamos a salir a cenar, son 3 años de matrimonio, ¿no? De haber recibido el sacramento. Pero resulta que a veces los varones no nos acordamos, ¿no? Y aceptamos y ya está programada la capacitación del día de hoy. Pero bueno, mi esposa es una mujer de Dios, entiende que lo hacemos por la evangelización. Hoy cumplimos 3 años, así que por lo menos no hemos podido salir a cenar, pero por lo menos tengo 60 maestros que van a rezar por nuestro matrimonio. Muy bien, maestros. Bueno, entonces, ¿quién dijo que es palabra de Dios? ¿Bien? ¿Quién ha dicho que es palabra de Dios?
porque Dios ni ha mandado un comunicado. Entonces, aquí aparece la palabra canon, bien, canon. La palabra canon, ¿se acuerdan también? Nos suena, ¿no? A una marca de cámara fotográfica, ¿se acuerdan ustedes, no? Que había una marca de Canon para tomar fotos. Bueno, pues la palabra Canon precisamente viene de caña. En realidad en hebreo es canep, significa caña. Y una caña eh, era algo era una unidad de medida, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacia el año, bueno, ¿cuántos años diríamos atrás? Unos 15 años atrás, o 20 años quizá atrás. Yo me acuerdo, mi padre, nos íbamos a la chacra de café, a la finca, y cómo se medían las tareas, ¿no? La tarea era lo que se le daba a una persona cuando no habían chaleadoras por aquí, ¿no? Entonces se hacía con machete. Y se hacía la tarea era 10 por 50, 10 metros de ancho por 50 de largo. Y era a través de una vara, ¿no? Una vara, que más o menos se calculaba que tenía 2 metros, y era 5 varas de ancho por 25 varas de largo. Era tu tarea, ¿no? Entonces, la vara. ¿Y qué era la vara? Una forma de medir, ¿bien? Era una forma de medir. Entonces, em, lo mismo se va a aplicar también a la Sagrada Escritura, porque, claro, empieza a haber muchísimos libros, ¿ya? Tanto en el Antiguo Testamento, había muchos más libros, no solo 46 y 27 en el Nuevo, había muchos. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a utilizar una caña de medir. Los que entran aquí van a ser los que son inspirados. Bien, entonces para eso precisamente es la palabra canon, es la caña de medir, que en la Sagrada Escritura va a significar precisamente regla, ¿ya? La regla de medir. Entonces, canon proviene del griego canon, en hebreo canep, que significa regla, medida o norma. En el contexto bíblico, el canon se refiere al conjunto de libros considerados inspirados por Dios y normativos para la fe y la vida de la comunidad creyente. Pero ¿quién dice que es inspirado? Dios, no, la iglesia. Es la iglesia la que dice. Por eso, a veces es un poco gracioso, ¿no? Cuando nuestros hermanos separados dicen, no, 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 la palabra de Dios. Pero sin embargo, ellos dicen, o sea, un hermano, un ejemplo, ¿no? Un adventista coge bajo su brazo algo que dice que es palabra de Dios, pero quien se la ha dado es la Iglesia Católica. Es el Papa y los obispos que han dicho, estos son y no otros. Bien, por eso a veces decimos, cogemos la leche y no la vaca. Bien, entonces, ¿quién ha dicho que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos? Es la Iglesia, no Dios. Obviamente a través de la Iglesia, Dios. Y ahora, ya, pero profesor, ¿y por qué la Iglesia? ¿Y quién le ha dado autoridad a la Iglesia? ¿Quién pues es la Iglesia? Pues la iglesia, recuerden que tiene la autoridad, porque cuando Jesús le da a Pedro las llaves, le dice, yo te entrego las llaves. El entregar las llaves en el contexto judío significaba dos cosas. Uno, bien, el que tenía las llaves simbolizaban enseñanza, bien, y también disciplina. Es decir, que quien tenía las llaves tenía la capacidad y la autoridad para enseñar y al mismo tiempo para castigar. Entonces, cuando Jesús le entrega, tú eres Pedro y sobre esto, bueno, a ver, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos, lo que le está diciendo es, a ti te estoy dando la autoridad para enseñar, ¿ya? Para enseñar y también para vigilar y cuidar, obviamente. Entonces, ¿por qué la iglesia? Porque la iglesia tiene autoridad de Jesucristo. ¿Para qué? Para decir qué libros son inspirados. ¿Bien? La iglesia. Entonces, en el contexto bíblico, el canon se refiere al conjunto de libros considerados inspirados. ¿Quién lo ha hecho? Obviamente Dios, pero a través de la iglesia. Bien. Muy bien.
Bien, entonces, ¿cuál es ese proceso de formación del canon? O sea, ¿cuál es ese, cómo es que han sido 46, 27? ¿No? ¿Cómo es ese proceso? Vamos a verlo aquí. El canon de la Biblia no fue definido de manera inmediata. No es que la iglesia dijo, ya, listo, aquí está, se los enviamos. No. Su formación fue un proceso largo, guiado por la fe de las comunidades y el discernimiento de la iglesia. ¿Ya? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de Antiguo Testamento, la iglesia, aquí no, la iglesia no ha decidido cuáles son los libros inspirados. La iglesia ya recibió el Antiguo Testamento. ¿Ya? La iglesia ya recibió. Vamos a ver, la iglesia va a ser para el Nuevo Testamento. Pero para el Antiguo Testamento, en el judaísmo, existieron varias colecciones de libros sagrados. Varias. Hacia el siglo primero después de Cristo, fíjense, o sea, recién el Antiguo Testamento, ¿cuándo está ya oficialmente? Estos son los libros después de Cristo todavía, ¿ya? Se consolidó una colección de textos en hebreo conocida como Tanaj, ¿ya? En hebreo, vamos a ver que empieza a haber una lista. De hecho, va a ser importante también aquí el concilio de Yamnia, hacia el año 70 después de Cristo. Entonces, estos son los libros, dice, ¿no? Por ejemplo, ya aquí vemos que hay una colección que equivale a gran parte del Antiguo Testamento cristiano, porque el Antiguo Testamento cristiano tiene libros adicionales a lo que contiene el canon hebreo, ¿ya? La versión griega, conocido como la Septuaginta, la de los 70, que era traducida entre los siglos 3 al 1 antes de Cristo, en Alejandría, incluía más libros que el canon hebreo. Esta fue usada ampliamente por los cristianos. Bueno, resulta que hacia el siglo cuarto antes de Cristo se da no eh, la deportación de los judíos, ¿no? Hacia Babilonia, vamos a ver cómo hay distintas deportaciones, pero en definitiva claro, hay muchos judíos que están en Alejandría, ¿bien? ¿Y qué se hablaba ahí? Griego. Entonces, ¿qué hay? Se empiezan a traducir libros hacia el griego y se empieza a escribir libros en griego. ¿Por qué? Porque habían judíos que conocían y hablaban ya el griego. No todos hablaban solo hebreo. Entonces, esta traducción diríamos, la Septuaginta fue precisamente una traducción para los judíos que estaban precisamente, ¿no? Deportados. Bien, resulta que en esta traducción se agregan libros adicionales a lo que contenía el Tanaj, a la colección hebrea, que solo contenía los libros en hebreo. En cambio, en la Septuaginta se agregan libros también escritos en griego. Y bueno, pues decían, no, no es que Dios no puede revelarse en griego, solo en hebreo. ¿No? Como que se le dice, no, Dios solamente puede revelarse en hebreo, no en griego, ¿no? Entonces no aceptan. Bien, pero los judíos que estaban precisamente aquí utilizaban esta. Y los cristianos, Jesús mismo, y los cristianos, primeros cristianos, ¿cuál versión utilizaban? La Septuaginta. Bien, la Septuaginta era utilizada por el mismo Jesús, ¿ya? Donde se incluye pues, el tema de los macabeos. Bien, entonces, tenemos aquí los cristianos utilizan la Septuaginta. Aquí está la diferencia, por ejemplo, con nuestros hermanos separados. ¿Por qué ellos tienen menos libros? Porque utilizan la colección del Tanaj, que es diríamos, el canon hebreo. Bien, el canon hebreo, que no tiene los libros deuterocanónicos, que son los libros escritos en griego. Bien, esto es en el Antiguo Testamento. Nosotros utilizamos precisamente la traducción de la Septuaginta, ¿no? Que contiene los libros escritos en hebreo más los griegos. Bien, entonces,
Bueno, el Nuevo Testamento ya está. Ahí la iglesia no es la que determina el canon. No, son los judíos los que determinan el canon. Ahora, en el Nuevo Testamento, desde finales del siglo primero, comenzaron a circular escritos sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Evangelios de Marcos, de Lucas, de Juan, Evangelio de Santiago, Evangelio de Judas, ¿no? Cartas paulinas, distintas cartas, otros textos, cartas de Pedro, cartas de Timoteo, cartas, un montón de cartas. Entonces, claro, los cristianos dicen, oye, hay un montón aquí de escritos. Y entonces empiezan en las, en las reuniones que se hacía la fracción del pan, ¿ya? Los cristianos empiezan a leer las cartas que escribía Pablo, que había escrito Pedro hacia esta comunidad, pero claro, empieza, oye, pero aquí, ¿quién ha escrito esto de acá, no? Y esta carta y esta. Entonces hay confusión, ¿no? No se sabe cuáles son verdaderas. Entonces la iglesia se preocupa. Dice, muy bien, bueno, pues vamos a hacer una selección de los libros inspirados y ese es presente el canon. Entonces hay muchos evangelios, muchísimos, pero no todos son inspirados. Entonces, aquí aparecen los apócrifos. Al hablar del canon, vamos a hablar también de apócrifos. ¿Qué significa apócrifo? Apócrifo significa oculto, oscuro. Por eso, más o menos, hace años ya apareció, ¿no? Creo que en Discovery Channel, me acuerdo en qué programas de estos, ¿no? Apareció el Evangelio oculto de Judas, ¿no? Donde se cuenta que Magdalena era la amante, la mujer de Jesús, ¿no? Y hay otros escritos apócrifos, ¿no? En los que se dice, por ejemplo, que Jesús hacía palomitas de barro, las soplaba y volaban, ¿no? Y Jesús estaba ayudando a San José en el taller y resulta que José había cortado mal su tabla y no alcanzaba para la mesa y Jesús la estiró, ¿no? Cosas así. Entonces, en los apócrifos vamos a tener de dos tipos. Unos que se escriben con mala intención para ir contra la fe y entonces como por ejemplo el hecho de que Magdalena sea el amante de Jesús o eh, que María, la Virgen María había sido violada por un soldado romano y que un montón de cosas, ¿no? Que se hacen con mala intención. Pero también los apócrifos hay apócrifos que no se escriben con mala intención, sino con la posibilidad o con la intención de llenar vacíos que dejaban los libros canónicos. Claro, porque por ejemplo, tú lees Judas, Mateo, que tiene los relatos de la infancia, Marcos no tiene ni Juan, no se habla sobre la infancia. Entonces, claro, en Lucas sabemos, ¿no? El ángel anunció a María, María fue a visitar a su prima Isabel, luego aparece a los 12 años cuando fue al templo. Oye, ¿y qué pasaba Jesús cuando tenía 3, 4, 5, 6? Y entonces, muchas personas, cristianos, con buena intención, para recrear, se inventan novelas y empiezan a contar que Jesús pasaba en el burrito y tenía 6, las naranjas se bajaban solas. ¿Cuál es la intención de engañar? No, la intención de recrear las escenas. Bien, y había muchísimos. Por eso cuando apareció, ¿no?, que el hecho de que el código da Vinci, ¿no? Cosas que a la iglesia ha ocultado el evangelio de Jesús. No, la iglesia no ha ocultado, porque la iglesia tiene que dedicarse en lo que le interesa, que es anunciar el evangelio, no estar, pues obviamente la iglesia que se tiene que dedicar a dar a conocer los evangelios apócrifos, cuando en realidad lo que nos interesa son los evangelios canónicos, ¿no? Pero los evangelios apócrifos, pues puedes leerlos, están en internet, no, no es que la iglesia los ha ocultado, los está guardados en el Vaticano. No, la iglesia no ha ocultado, la iglesia ha dedicado lo que tiene que hacer. Así que si alguien no tiene sueño una noche y quiere leer los apócrifos, puede leerlos. Están al alcance de todos, al alcance del bolsillo. Bien, entonces aquí aparecen los apócrifos. Entonces, como se da esta realidad de que había muchos libros, la iglesia dice, no, vamos a ordenar. Bien, entonces, porque en las comunidades cristianas, cuando se celebraba la Eucaristía, porque se llamaba ese tiempo la fracción panis, la fracción del pan, se leían en la liturgia y se explicaban, se analizaban estas cartas, estos escritos, estos evangelios. Entonces, entre los siglos II al IV después de Cristo, se fue consolidando un consenso sobre los libros aceptados
como inspirados. Y entonces así se determina que son cuatro los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué hay más? Por supuesto hay más evangelistas, pero no son considerados inspirados. Solo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las cartas paulinas, que de hecho Pablo no escribió todas las cartas paulinas. Bien, se dice paulinas porque, o porque son de Pablo directamente, porque las escribió un secretario, o porque las escribió la escuela juánica, sus discípulos de Juan, pero era muy común en esta época la pseudoepigrafía, que era atribuir una carta a un apóstol o a un escritor antiguo para darle más veracidad. Entonces están las cartas paulinas, las cartas católicas, bien, y el Apocalipsis. ¿Cómo, qué criterios utilizó la iglesia para el canon? Bueno, muy bien. Hay muchos libros, pero ¿cómo saber si son o no son inspirados? Muy bien. No es que la iglesia, ya, pues estos me gustan más, estos son más cortitos, vamos a ahorrar letra. No, hay unos criterios. ¿Qué criterios utilizó la iglesia para decir que son palabra de Dios y para que lo tengan los adventistas, los testigos y nosotros como palabra de Dios? ¿Qué criterios? Muy bien. Primer criterio, apostolicidad. Es decir, que esa carta o ese evangelio esté atribuida directa o indirectamente a un apóstol. ¿Quién escribió? A Pedro. Muy bien. Bueno, pues entonces, es como un primer criterio. ¿Este escrito viene de los apóstoles o no viene de los apóstoles? No, es ya del año cuando ya han muerto los apóstoles, hacia el siglo segundo. Entonces ya se dudaba. Entonces, una forma para decir que es palabra de Dios se utilizó que sea de origen apostólico. Otro criterio, que sea de uso litúrgico. Es decir, es decir, a ver, esa carta de Judas, ese evangelio de Judas, ¿se ha leído durante estos años en la misa? No, no se ha leído. Lo han pasado por ahí un compadre. Dudos. ¿Sí? Si se utilizaba en la liturgia, era otro criterio. Otro criterio, conformidad con la fe, coherencia con la enseñanza de Jesús y la tradición apostólica. A ver, esto de que Magdalena era la mujer de Jesús, ¿tiene coherencia con la enseñanza de Jesús? Cuando Jesús dice, unos son eunucos por decisión, otros nacen y otros por el reino de los cielos, hablando de la importancia de mantenerse célibe. Entonces, esto se contrapone. Entonces no hay coherencia con las enseñanzas de Jesús, no es inspirado. O también, por ejemplo, el hecho de que Jesús esté alargando mesas, tablas con la mano, bajando las naranjas, bajándose sola. ¿Esto va en relación con la enseñanza y con el hecho de Jesús? No, porque Jesús, ¿qué hacía? Caminaba normal, solamente cuando caminó sobre las aguas como algo extraordinario, pero normal Jesús caminaba y si quería cruzar al otro lado, tenía que pagar su pasaje en su bote. Bien, no es que Jesús decía, bueno, ya voy, me voy, paso al otro. No, pagaba su pasaje y se iba al otro lado. Bien, y Jesús caminaba y se cansaba, y Jesús venían a darle agua. No es que Jesús estaba cansado y abría la boca y Dios mandaba un chorro de agua. No, pero en estos evangelios se cuenta esas cosas. Entonces, no hay relación con las enseñanzas y con la forma de actuar de Jesús. Dijeron, no, pues esto entonces no es inspirado. Y la tradición apostólica, esto que estás contando, que se cuenta en este evangelio, ¿va en consonancia con lo que contaron los apóstoles? No, es otras cosas. Entonces no se inspira. Otra cosa, antigüedad, es decir, pues no podemos decir que es palabra de Dios cuando fue escrito hace, a lo mejor en el año 300. Es dudoso eso. Tiene que ser antigüedad, de la época apostólica. Y autoridad reconocida por las iglesias locales. Esa carta en esas comunidades se ha reconocido como palabra de Dios. Muy bien. Todos, la iglesia, los obispos, bien, el papa, tienen en cuenta estos criterios para decir pues Marcos es evangelio, es palabra de Dios. Lucas, evangelio de Santiago no es palabra de Dios porque no va en consonancia. Entonces, ¿quién ha dicho que es palabra de Dios? La iglesia, porque tiene la autoridad para hacerlo. ¿Cómo lo hizo? Pues por sorteo. No, utilizando estos criterios para determinar. Entonces, esos fueron los criterios.
El canon bíblico, es decir, la lista de los libros considerados e inspirados, fue definitivamente fijada en la Iglesia Católica en los siguientes concilios y bajo la guía de los papas. Fíjense, poco a poco. En el concilio de Hipona, siglo IV, 393, después de Cristo. O sea, el año 80, 90, 100, 101, 102, no había claridad cuál es palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Se leían cartas por aquí, por allá. Recién casi hacia el año 400, en el concilio de Hipona y el de Cartago, empieza recién la iglesia a dar como una lista de los libros oficiales para el siglo XXI. Bien, entonces fíjense, ha pasado muchos años, pero seguimos avanzando. Bien, y vemos también, por ejemplo, que el Papa San Dámaso, antes, obviamente, hacia el año 336, 384, le encargó a un monje, el monje San Jerónimo, la traducción de la Biblia a latín. Como la Biblia estaba en griego, dijo, bueno, pues ahora vamos a pasarla a latín, que es la Vulgata, cuyo prólogo incluye el listado. Y allí ya en esta traducción viene la lista de los libros considerados inspirados. Ahora, seguimos avanzando. En el concilio de Florencia, hacia el año 440, siglo XV, y el concilio de Trento, que es el último. Bien, este último en respuesta a la reforma protestante, porque Lutero decía, no, Macabeos no es palabra de Dios, Santiago no es palabra de Dios. ¿Ya? Lutero también, ¿no? Entonces, en el concilio de Trento, definió dogmáticamente, de que ya no puede cambiar, diciendo, son 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo? Recién lo ha dicho la Iglesia, definitivamente, hacia el 1546. Recién, hacia el siglo XVI. Allí propiamente se definió dogmáticamente que son 73 y son estos. Y durante todos esos años atrás, la iglesia ha ido dando ciertas listas como oficiales. Bien, de esa manera entonces tenemos la conformación del canon, es decir, la lista de libros inspirados. Así que cuando un protestante dice, no, la palabra de Dios dice, sí, pero eso es palabra de Dios porque te lo ha dicho la iglesia, porque te lo ha dicho los obispos y el papa, aunque tú no lo sepas, no lo ha hecho tu pastor. Aplicación en el aula. ¿Cómo vamos a aplicar, profesor Evander, esto en el aula, no? Bueno, el docente puede utilizar líneas del tiempo, mapas conceptuales, dinámicas, para que los estudiantes comprendan que la Biblia es fruto de una comunidad creyente y del discernimiento eclesial. Es decir, fruto de la iglesia. En la iglesia nace la Biblia, en los seguidores de Cristo. Y el discernimiento de cuál es o no es, también está en la iglesia. Se puede contrastar el canon católico con el protestante y el judío para comprender su diversidad y riqueza. Una estrategia que podemos utilizar en clase, contrastar, ¿no? Las listas. Una actividad sugerida. Construyamos el canon, ¿bien? Así puedes denominar tu actividad. Para trabajar el tema del canon que parece un poco pues tan árido, ¿no? Bueno, con los estudiantes tú lo puedes trabajar y denominas. Construyamos el canon mediante tarjetas con los nombres de los libros bíblicos y su origen. Los estudiantes investigan, clasifican y arman un esquema del proceso de canonización. ¿Bien? Igual que cuando se habla de la canonización de un santo, es eso, es de colocar a un santo en la lista de las personas consideradas virtuosas. Bien, señalando los concilios y papas y criterios involucrados. De esta manera puedes trabajar este tema del canon. Esta actividad fortalece la comprensión histórica y eclesial de la formación de la Biblia
como palabra de Dios viva en la iglesia. Bien, muy bien. Bueno, bien, luego vamos a pasar aquí el apartado C, ¿ya? Y ahí lo vamos a dejar por hoy. Eh, porque esto es algo sencillo, ¿bien? Bien. Lenguas originales y transmisiones del texto. Claro, porque la Biblia no se escribió en castellano, ni en inglés, ni en francés, ni en alemán. No. La Biblia, vamos a ver que se escribió en hebreo, textos en arameo y en griego. Por lo tanto, si queremos conocer el sentido profundo de los términos, hay que conocer también esas lenguas, ¿no? Bien. Pero bueno, no es nuestro caso, ¿no? No es nuestro caso, salvo los biblistas, ¿no? Entonces, la Biblia no fue escrita en una sola etapa, ni en un solo idioma. Bien. Entonces, el Antiguo Testamento fue redactado principalmente en hebreo con pasajes en arameo, el Antiguo Testamento, fundamentalmente. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, koiné, es decir, griego común. Ya, así que el Antiguo Testamento en hebreo, en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. La transmisión textual se dio de forma manuscrita por siglos, ¿no? Lo que implicó copias, variantes, pues no había fotocopia, no había impresión. Entonces, quienes lo copiaron eran los monjes que iban transcribiendo, y a veces los monjes se quedaban dormidos y cambiaban las palabras, ¿no? Por supuesto también, ¿no? Porque era una transcripción, tiene que ser muy, muy cuidadoso, ¿no? No había imprenta hasta que Gutenberg recién eh, va a inventar la imprenta, ¿no? Antes era puro transcripción. Entonces, el Nuevo Testamento, decíamos aquí, ¿no? Eh, la transmisión textual se dio de forma manuscrita por siglos, lo que implicó copias, variantes y traducciones clave como la Septuaginta, ¿no? El griego, la Vulgata, al latín, porque ya cada traducción también tiene su traición. Cada traducción tiene traición. ¿Por qué? Porque no necesariamente en esa lengua existe la palabra. Ejemplo, ejemplo. En griego, ¿ya? Cuando el ángel le dice que jaritomene, es un término, como se dice, bien bacán, que no existe en castellano. Porque en griego, el ángel, nosotros qué decimos, el ángel, ¿qué le dijo el ángel? Llena de gracia. Le dice, Dios te salve María, el Señor está contigo, llena de gracia. Muy simple en castellano. ¿Ve? Y encima los protestantes lo reducen y dicen muy favorecido, recontra pobre esa traducción. Pero en griego realmente, ¿qué dice? No dice solamente llena de gracia. Es curioso, dice tres en uno. Lo que el ángel le dice en griego es, alégrate, tú que fuiste, eres y serás llena de gracia. Tres en uno. En una palabra, el ángel le dice, tú has sido, eres y serás llena de gracia. Pero eso no existe en español. En español solo existe llena de gracia. Pero en griego sí se puede decir eso. Entonces, es un ejemplo de cómo cuando ya se traduce, no se llega a la riqueza profunda. Por eso toda traducción tiene su traición también. Pero a veces, sin embargo, hay enriquecimiento. Ejemplo, en hebreo es pobre para, decir, para los parientes. En hebreo se dice hermano. No existe en hebreo primo, paisano, pariente, cuñado. No existe un término. ¿Qué utilizan? Hermano. Entonces, claro, por eso en hebreo, este, Abraham con Lot dicen, no, pero tú eres mi hermano, no puede haber peleas. Pero versículos atrás resulta que dice que Lot es sobrino de Abraham. Pero luego dicen, no, pero nosotros somos hermanos. Claro, es que no hay otra palabra para ellos y lo dicen hermano y ya está solucionado. Ah, entonces, en la Sagrada Escritura aparece hermano los hermanos de Jesús.
pero sin embargo nosotros ya el castellano sí tiene esa riqueza y se puede diferenciar que se refiere a los primos, que son los hijos de la otra María, por ejemplo. Entonces, toda traducción tiene traición. En algunas palabras hay pobreza, pero en otras hay riqueza. Entonces, hay que entender que precisamente la Sagrada Escritura, esto también es así, se da. Bien, entonces, en el aula, mostrar a los estudiantes cómo una palabra puede tener varios significados según el idioma original. Se pueden analizar pasajes claves, como por ejemplo dije de Abraham, en diferentes versiones bíblicas, para completar matices y enriquecer la interpretación. El siguiente día que tengamos voy a traerles un ejemplo de cómo se puede hacer esta interpretación, ¿no? Como un término es pobre en un idioma, pero al traducirlo hay riqueza, o como en un idioma es rico, pero al traducirlo al español se queda pobre. Bien, muy bien, bueno, pues lo vamos a dejar hasta allí, ¿ya? Eh, vamos a ponerlo por aquí, mm, voy a pintar esto para acordarnos la siguiente parte de ahí. Muy bien, creo que por hoy lo vamos a dejar ahí. No sé si hay aquí alguna aportación, pregunta. A ver, muy bien, estimados maestros, a ver, tal vez alguna pregunta. Ahí tenemos el chat, el audio, por favor, para poder culminar esta primera parte de de nuestra jornada. Creo que está bastante claro. Una Maestros, a disculpa, ver, por lo menos dígame si ha ido bien, se quedan contentos, estamos mal, estamos dormidos, algo, a ver, dígame, maestros. todo claro. Muy bien, bueno, excelente entonces. Bien, ahí está. Muy bien, excelente. Muy bien, ya se despertaron los maestros, excelente. Muy Sí, ahí está. Los maestros dando su punto de vista. Muy bien, muchas gracias. Bien, me parece, su audio está apagado, maestro. Sí, perdón. Pues nada, muchas gracias entonces, maestra, también Sí, a me usted. permite también. Sí, maestro, muy bien. Antes de concluir, pues, esta enriquecedora jornada, pues queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento, pues, a usted, Magíster Eber Cortés Peña, por habernos brindado, pues, una excelente ponencia, pues, sobre la introducción a la Sagrada Escritura, ¿no? Ya que pues sus conocimientos y la claridad con que nos ha compartido estos fundamentos bíblicos han sido verdaderamente valiosos para todos nosotros y aún más como maestros de la fe, ¿no? Asimismo, también queremos aprovechar a nombre de la ODEC también pues para felicitarte de manera muy especial pues por su aniversario de bodas, ¿no? Que nuestro Señor continúe bendiciendo abundantemente pues en su hogar, en su matrimonio y su familia, ¿no? Concediéndole muchos años más de amor, comprensión y felicidad. Muchísimas gracias, maestro.